Cabimas en positivo. Estamos una vez más en tu programa Cabimeando, por supuesto, bajo la producción y dirección de Cabimas en Positivo. Búsquenos en las redes, ahí nos van a conseguir. Ahí estamos haciendo este hermoso trabajo, algo que realmente nos gusta, nos llena, resaltar a nivel mundial los logros del deporte y de la cultura en el municipio de Cabima y, por supuesto, en la costa oriental del lago. Estamos nada menos y nada más con uno de los hombres que más siente lo que hace. Generalmente es provechoso cuando una persona dedica todo su tiempo a lo que le gusta. Y Jesús Camacaro, Jesús María Camacaro, ha sido un docente, ha sido un hombre entregado a la parte cultural y deportiva de este municipio, y en deporte, por supuesto, tiene mucho que compartir con nosotros y le debemos mucho. Todo su tiempo lo ha dedicado a esta actividad. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien y gracias a Dios pues me he venido recuperando de la salud. Estoy aquí contento y orgulloso porque nuevamente estoy en la calle haciendo mi vida y agradecido de estar en este grandioso programa como lo es Cabimeando en Cabima pues, en positivo, y estamos aquí para tratar de dar a conocer muchas actividades deportivas. Háblanos un poco, Jesús, de ti. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre eso en particular. Hay comentarios, yo me consigo gente cuando estamos conversando sobre deporte, inmediatamente sale el nombre de Jesús Camacaro. Algunos hablan de que estuviste en el béisbol profesional, de que estuviste con La Guaira, con Cardenales. Háblanos un poco cómo fue eso, cuánto de eso es realidad y cómo fue que realmente sucedieron las cosas. Bueno, cuando a una edad de 11 años nosotros comenzamos a practicar el béisbol ahí en el Estadio Concordia. En ese tiempo, por primera vez se hizo un campeonato organizado acá en Cabima, que lo dirigía en aquel entonces Antonio Leal Mora y el Viejo Torres, que eran los que dirigían realmente la política deportiva del municipio. En ese tiempo se hizo el primer campeonato nacional de béisbol infantil, que se realizó en Coro, donde Zulia participó y fue el equipo de aquí de Cabima, de la Salina, quien representó al Zulia. Allí nosotros salimos campeones. En ese entonces habíamos muchos jugadores que después fueron grandes figuras en el béisbol de Cabima, del Zulia y de Venezuela. Tuvo Sebastián Martínez, tuvo Faustino Zavala, tuve yo, tuvo Iván García, mucha gente de aquí de Cabima. Zavala, catcher, ¿no? Sí. Y entonces de allí en adelante, un año después, me tocó jugar junior, la categoría junior, y fui al campeonato nacional que se jugó en el estado Miranda. Allí Zulia fue campeón. Después nos tocó jugar en el béisbol juvenil y allí fui a 3 campeonatos consecutivos, y donde Zulia participó en Caracas y fuimos campeones, participó en Barquisimeto, ahí llegamos tercero, y el último que fuimos en béisbol juvenil fue en Barcelona y allí llegamos cuarto. Después en ese jugué béisbol AA con el Rébulo Reyes aquí en Cabima. Fui escogido como refuerzo del béisbol con el equipo Lotería del Zulia, que era el equipo más organizado que tenía el béisbol AA. Me tocó jugar contra OICP, contra el MON, contra esos equipos que realmente eran muy fuertes con la edad juvenil. Era un muchacho y ya participaba en ese béisbol. De allí en adelante, pues vino para acá Padrón Panza junto con Wilfredo Calviño, que a firmarme para que jugara el béisbol profesional. Calviño firmó 4 ese año, firmó a Robert Marcano, firmó a Virgilio Mata, firmó a David Concepción y a Jesús Camacaro. En una de sus entrevistas le preguntaron y dijo que él tenía descifradas las esperanzas de David Concepción y Jesús Camacaro. Esas eran las esperanzas que tenía Calviño. La firma fue con los Rojos del Cincinnati. Jugué clase A en un equipo llamado Wolf en Estados Unidos con un equipo clase A. Allí jugamos juntos David Concepción y yo. Somos amigos personales. Y bueno, esa es la historia. Después me tocó firmar con Tiburones de La Guaira y vino Padrón Panza acá a Cabima, porque aquí todos los equipos del fútbol profesional venían primero a Cabima, porque era donde se jugaba el mejor béisbol juvenil o el béisbol amateur, se jugaba en Cabima. Entonces de aquí salían los mejores peloteros
en ese entonces, y los equipos profesionales, tanto el Caracas, Magallanes y La Guaira, venían a chequear primero los jugadores de aquí para salir a otros estados. Jesús, uno de los más grandes deportistas que ha dado Venezuela, sin duda alguna, es el gran Víctor Davalillo. Cuéntanos algo sobre él, sobre tu amistad. ¿Fue amigo tuyo? ¿Fueron amigos? ¿Cómo se conocieron? ¿Jugó acá en Cabima? ¿Les tocó jugar juntos? Haznos un pequeño recuento de esa relación. Bueno, Víctor Davalillo para mí ha sido el mejor jugador de béisbol que ha dado Cabima, indudablemente, y nadie lo puede discutir. Fue un hombre bastante sencillo, un hombre humilde y con quien realmente tuvimos mucha amistad. Él me llamaba paisano en los juegos. Con Víctor Davalillo, pues tengo la anécdota que una vez le pregunté en el estadio universitario de Caracas: Vitico, ven acá, ¿cómo dais vos tantos hits? Y me dijo: yo le tiro a todas las que vienen de allá para acá, Camacaro, alguna le tengo que pegar, en formas jocosas, y porque todos sabemos que fue un hombre que realmente fue valioso en el béisbol profesional. Vitico le dio un renombre a Cabima, lo puso en la cúspide, y sobre él pues hay muchas cosas que decir, porque fue el hombre que ha conectado más hits en el béisbol profesional de Venezuela, 1505, así que no es fácil pues dentro de esa trayectoria. En los Estados Unidos jugó con muchos equipos, se firmó con los Indios de Cleveland, fue el centerfield, y en una oportunidad dieron un devolio y lo sacaron del béisbol en el transcurso de ese año. Se lo dio un pitcher americano zurdo llamado Van Aguirre. Así que todas esas cosas pues podemos decir de Vitico. Vitico venía bastantes veces a Cabima siendo todo un profesional y siendo toda una estrella. Yo me recuerdo verlo con los Piratas de Pittsburgh. Sí, él estuvo con los Piratas, jugó con los Dodgers, jugó con los Indios, jugó con muchos equipos porque era un hombre valioso y que siempre los equipos lo necesitaban para, al final pues de su carrera, era un gran hiteador y al final era un hombre como bateador designado, era muy bueno. Cuando te toca cumplir ya otro rol, el rol de administrador de familia, cuando ya tienes esa actividad que comienza un trabajo mucho más fuerte a nivel de cubrir las necesidades, pues que todo el mundo está bajo esa obligación. Te toca gerenciar algunas empresas, pero siempre vinculadas al deporte. Me recuerdo muy bien cuando estuviste en la cervecería regional, trabajaste mucho para ayudar a los deportistas, para invertir en deporte. Indudablemente eso te ha llenado toda la vida. Sí, a mí me apasiona desde niño, realmente me apasiona el deporte. Esta es una ciudad, Cabima, que es deportista en un 90%. Generalmente todo aquel que nace en Cabima se convierte en un aficionado del deporte. Aquí, a través de la empresa petrolera, pues la gente le gusta realmente lo que significa el deporte. Unas personas pues que además de que aman eso, están claros con lo que es el deporte. A través de las empresas petroleras, en aquel entonces creoles, aquí se hacían unos extraordinarios juegos que eran juegos petroleros, los juegos creoles, que allí venía la Federación Venezolana de Atletismo para Cabima a buscar prospectos que pudieran de una vez entrar en las selecciones de Venezuela. Aquí tuvo mucha gente buscando y se llevaron a muchos atletas de acá de Cabima. En aquel entonces recuerdo que Luis Cedeño se lo llevaron directamente desde una prueba que hizo aquí en Concordia para la selección de Venezuela y fue el cuarto corredor de Venezuela en el relevo de 4%. Claro. Así que sí, yo soy, además de amante, pues creo en el deporte. Yo soy de los que creo que el deporte es una fórmula que permite hacer un buen ciudadano y que nosotros hemos descuidado. Y cuando digo nosotros, hablo de la sociedad en general, no los partidos políticos, no. La sociedad en general ha descuidado lo que es el deporte. Acuérdate que el deporte fue hecho con la intención social para que las personas pudieran estar claras y entender lo que realmente era una vida. Pero aquí la gente ha venido teniendo el deporte como medallero. El que consigue una medalla, pues ese es bueno, y yo creo que eso hay que realmente compensarlo con lo que es la parte social. Yo creo que aquí hay que medir otras cosas, tanto los entrenadores como los atletas. Creo que
la parte social de cada uno de nosotros debe estar prioritaria ante las medallas. No sé qué visión tienes, yo quiero compartir la visión que yo tengo y quiero ponerla en contexto. Yo noto que en la actualidad, donde uno ve deporte está vinculado al alcohol. Ve ciertas actividades deportivas, sobre todo el softball, y porque ahí está el templete, ahí está el festejo, pero no veo que a nivel del semillero se esté haciendo nada, o se está haciendo y yo no me doy cuenta. Pero yo, por ejemplo, yo me recuerdo que tú tenías una actividad en el estadio del Benoit con la pequeña liga cuando estuviste en la dirección del ILDEC, y ya eso no existe, o se está haciendo a otro nivel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que primero creo que se hace necesario que la gente se vincule más con el deporte. Creo que nosotros hemos venido fallando en el desarrollo deportivo porque los mismos entrenadores que antes nosotros cuando estábamos en ese argot, nosotros veníamos de dar clases, bien sea en las escuelas o en los liceos, inmediatamente a las 5 a las 6 de la tarde cada quien se iba para su puesto deportivo. Uno iba a Araceli Quintero, recuerdo yo que en paz descanse, iba para su cancha. Cristóbal Velázquez le empezaba a dar vuelta a todo lo concerniente a lo que era el deporte de Cabima. Yo venía al estadio Miraflores, en aquel entonces era Miraflores y no era David Romero. O sea, aquí había otra manera de pensar, otra manera de conducir el deporte. Creo que la conducción del deporte, no aquí en Cabima, a nivel nacional se ha venido perdiendo. No hay el entusiasmo que había antes, no solamente porque los atletas o los representantes de los atletas estén incómodos, sino que creo que nosotros, los que nos ha tocado dirigir el deporte, sabemos que hemos fallado porque los mismos entrenadores, los mismos no acuden a las instalaciones deportivas, porque lo primero cuando uno le dice necesito que atienda a tal institución o a tal instalación, lo primero que te dicen no, porque a mí no me pagan para eso. Entonces nosotros no mirábamos eso, nosotros íbamos, cumplíamos con la sociedad, cumplíamos con la comunidad. Cristóbal Velázquez nos ponía misiones y nosotros íbamos y salíamos de las clases de los colegios y íbamos realmente a cada una de las instalaciones deportivas. Jesús, sabemos que tú estuviste después de todo ese trabajo, esa trayectoria dentro del béisbol, estuviste dirigiendo el deporte en Venezuela. Cuéntanos un poco sobre las responsabilidades que se te asignaron en los diferentes eventos que se dieron durante tu actividad como deportista. Bueno, mira, yo me dediqué más que todo después como entrenador, después salí a hacer mis actividades yo diría personales. Como ya dijiste, me tocó casarme como todo ciudadano. Tocó casarme con Melissa Salazar de Camacaro. Tengo 3 hijos, tengo Jerry José, Jessica Carolina y Jesús Javier. Y luego allí pues me dediqué al softball por instrucciones del profesor Ali Mesa, que era una institución dentro de la actividad del deporte del softball, y me solicitó al Instituto Nacional de Deporte que me entregara para que fuera el entrenador de softball. Allí tuve muchos años, tuve 17 años dirigiendo la selección de Venezuela, estuve dirigiendo al Estado Zulia. Al Estado Zulia, tengo que decir que el único entrenador de softball que ha tenido el Estado Zulia, que ha ganado todas las categorías, habidas y por haber, en ese entonces fue Jesús Camacaro. Además de eso, pues tengo que decir que tengo 3 suramericanos en representación de Venezuela, dirigí las 3 veces, una en Brasil y 2 en Perú. Las 2 en Perú las ganamos y en Brasil llegué segundo con las muchachas. Fue en femenino las 3 oportunidades. Tengo medalla de plata, medalla de bronce en unos Juegos Centroamericanos del Caribe que se realizaron en Puerto Rico. Nosotros fuimos a Campeonato Mundial que se jugó en Michigan y Venezuela tuvo una buena actuación allí. Llegamos cuarto porque en aquel entonces estaba muy difícil la situación. Estados Unidos, Canadá, estaba Cuba, estaba Japón, mucha gente pues que realmente no era fácil ganárselo. En aquel entonces oí un programa con Manuel Vilche que dijo que en un avión íbamos, casi la mitad del avión era el cabimero, y es verdad. Nosotros íbamos solamente para ese campeonato, el softball en ese momento, llevamos
18 atletas que iban a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Cuba. Y en esa oportunidad, 17 atletas solamente de una disciplina deportiva, que era la que nosotros estábamos colocando, fuimos a ese evento por el boxeo. Eso te permite a ti en estos tiempos hablarnos de algunos atletas de renombre, de muchos de ellos. Cuéntanos someramente, pues. Aquí en Cabima, ¿no? Aquí hay mucha tela que cortar en el sentido de hablar del deporte. Por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar del atletismo. Nosotros hemos dado los mejores atletas en esa disciplina deportiva. Nosotros podemos hablar ahí de una Nerva Mateo, de una Elisa Sánchez, que fueron las primeros que saltaron, o mujeres que saltaron a hacer deporte en esa disciplina. Nosotros hemos dado aquí infinidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Soreli Borges, Luzdana Borges, nosotros tenemos a Tania Sangroni, tenemos allí también a la Morocha Riera, tanto Mariela como Marieta, tenemos a Marbeli Barriga. O sea, aquí han habido infinidad de atletas tanto en femenino como en masculino. En el masculino pudiéramos decir, por ejemplo, nosotros tenemos la figura más grande que tiene Venezuela en el atletismo, es de Cabima, que es Yoher Medina. Yoher, donde llegó Yoher no ha llegado nadie. Para mí ha sido el mejor atleta que ha dado Venezuela en esa disciplina, porque Yoher tiene todo el ciclo, y además de que tiene todo el ciclo, representó en una oportunidad a América, no a Venezuela, a América, a ese continente. El representante de ese continente en aquel entonces, el lanzamiento de balas, fue Yoher Medina. O sea que no solamente, y le tocó representar 44 veces al Zulia, tanto en campeonatos como en Juegos Nacionales. Y Yoher ganó y las 44 veces fue medalla de oro. O sea que aquí es difícil alguien que tenga realmente el currículo de Yoher Medina. Cabimero. Tenemos nosotros y me decía mi comadre Lubina Sánchez, que me comentó fuera del programa, y yo le decía, bueno, Lubina, ve, nosotros aquí tenemos tantas cosas en positivo que realmente hay que hablar de ellas. Por eso me contenta estar en este programa que se llama Cabima en Positivo, y eso pues es enaltecer realmente muchas cosas. Pero aquí hay que hablar de todos los deportes, pero solamente el atletismo. Nosotros dimos aquí boxeadores. Okay. Vamos a seguir pensando en la grandeza que tenemos acá en Cabima para que sigamos hablando al respecto. Sabemos que crearon una organización que tú magistralmente diriges, que se llama Las Glorias Deportivas de Cabima. Te pregunto, hermano, ¿cuál fue el objetivo principal de esa organización? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Qué están haciendo en este momento y qué se avisora para el futuro? Bueno, la fundación fue creada con la intención de resaltar, de darle reconocimiento a los atletas de Cabima, o los exatletas de Cabima. Ahora le dicen es atleta en el retiro, ¿no? Pero la intención era esa, o es, que de los cabimeros, y cabimenses, porque aquí la gente también, cuando uno habla de cabimero, dice que es cabimense, y yo soy lo que creo que cabimero es el que nació en Cabima, y cabimense es el que vive en Cabima, pero que no nació en Cabima, pero lucha en Cabima, ese es el cabimense. Entonces, todas esas cosas, nosotros necesitamos estar claros para ver para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. La fundación quiere que este municipio conozca, así como se está haciendo Cabimeando, a través de la producción que es Cabima en Positivo, las cosas positivas que realmente tiene Cabima o ha dado Cabima. Nosotros no puede ser que nosotros hablemos, por ejemplo, ahorita que puse de Yoher Medina y nadie pasa a Yoher por ahí y nadie lo conoce. Entonces eso no puede ser. Es una figura emblemática de Cabima, del Zulia y de Venezuela. Entonces nosotros dijimos, no puede continuar esto así, porque nos vamos a morir todos y nadie va a saber nada de nadie. No vamos a dejar nada. Se hizo la fundación con esa intención. Ahora, esa es una fundación que ha venido, yo diría, dando su fruto. Nosotros allí hemos hecho muchas cosas que realmente otras instituciones han venido copiando.
en la medida de lo posible, entiendo que cuando se les ha podido ayudar a alguno de esos atletas por alguna condición, lo han logrado, le han gestionado alguna ayuda. Sí, bueno, nosotros tenemos una fundación, o sea, fundación, pues, nosotros tenemos una en Caracas que se llama Fundexa. Allí aquellas personas o aquellos exatletas que tienen problemas sociales en el sentido de enfermedades, operaciones, se atienden a través de la fundación y se mandan a Caracas y les ha venido realmente algún tipo de ayuda. Sí. Perfecto. Ahora, nosotros en la fundación hemos conseguido cosas que nadie había hecho aquí en este país y ahorita mucha gente nos está copiando. Nosotros hicimos aquí jornadas de lentes, hicimos jornadas de salud, entregamos medicina de forma gratuita. Ahora bien, nosotros también ahorita nosotros hemos venido entregando algunos premios con la intención de reconocerle a aquellos atletas que le dieron renombre a Cabima y al Zulia de Venezuela y que realmente estamos claros de que cada uno de ellos pues debe rendir lo más que pueda y que nosotros podamos ir haciendo con ellos lo que realmente se necesita para eso. Nosotros también logramos en aquel entonces, estoy hablando de años atrás, un acuerdo con el IPASME para que el IPASME atendiera a los atletas en el retiro para que hubiese un tipo de fightback que nosotros pudiéramos llegar y ser atendidos. Eso se logró, se firmó un convenio entre Fundación Gloria Deportiva de Cabima conjuntamente con el IPA. O sea, todas esas cosas se ha venido haciendo a través de la fundación. Bueno, te felicitamos, por supuesto, y en nombre del pueblo cabimero, Jesús, te damos las gracias y le damos gracias a Dios por permitir que aún estés con nosotros. Esperamos que sigas dando lo mejor de ti para esta organización y aquí en Cabimiando vamos a estar siempre a la orden para lo que podamos colaborar en función de que esas actividades tengan su mejor término. A ustedes, gracias por estar en sintonía. Recuerden que estamos en Cabimiando bajo la producción de Cabima en Positivo y vamos a seguir haciendo este trabajo con cariño, con esmero y con dedicación para que el mundo sepa quiénes son los cabimeros.